¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado, hermosa noche. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Como siempre, con contenido intenso, porque en la Argentina y en el mundo pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Así que vamos a estar reflexionando, por supuesto, desde el punto de vista editorial, con lo que representa este conflicto universitario que tanto impacto político y social produce. Vamos a tener a Alejandro Katz para reflexionar sobre este momento tan particular del gobierno de la Argentina, esta idea del veto como algo sistemático, ¿no? Para llevar adelante sus propósitos del gobierno. Estamos también con Julio Bazán siguiendo esta conmovedora peregrinación a Luján. Ya muchos peregrinos están llegando, y estamos con Gonzalo Báñez en Medio Oriente en este momento de enorme tensión que crece a medida que se acerca el 7 de octubre, es decir, pasado mañana, que va a marcar el primer aniversario, un año de esa masacre brutal que jamás llevó adelante en los kibbutz del sur de Israel. Así que esta es la propuesta que tenemos intensa, como decimos, para compartir con todos ustedes en esta noche del Corresponsal, que comienza, como es habitual, con la reflexión editorial del día. Muy bien, en el centro de la atención y la discusión política está el conflicto universitario. No es el único tema, pero obviamente en estos días ha tenido esta enorme centralidad, visto además todo el episodio político que está en marcha, porque el próximo miércoles hay una sesión en la Cámara de Diputados en la cual la oposición intentará revertir el veto de Javier Milei. Y hoy por hoy los números indican que la oposición está en condiciones de revertirlo, asestándole al gobierno un duro golpe. Ya hemos hablado del tema universitario, pero sin duda hay necesidad de reflexionar sobre lo que significa este conflicto, que tiene varias aristas. Tiene una política y tiene una social. Y hoy lo que está ocurriendo es el predominio de la puja política sobre lo que representa la universidad como estructura educativa del país. Por supuesto que con también la atención a lo que representa la exigencia de la escuela primaria y la escuela secundaria en la República Argentina, ¿no es cierto? Que es un desafío fenomenal. Hay gente que no termina, hay chicos que no terminan la primaria en Argentina y muchos otros que no terminan la secundaria. Pero esto, digo porque algún argumento escuché diciendo, bueno, no, si tenemos este problema con la escuela primaria y secundaria, por supuesto que lo tenemos. Eso no debe ser un obstáculo para no atender lo que está pasando en la universidad. El gobierno, y cuando digo el gobierno, no solamente el presidente, sino también las autoridades encargadas del ámbito educativo, exhiben un profundo desconocimiento de lo que está pasando en la base del problema. Se han quedado con la discusión política, que es absolutamente válida, pero ignoran lo que está pasando en la base. Ignoran lo que están pasando con los estudiantes, en la mayoría de los estudiantes que no tienen ningún tipo de afiliación política, ignoran lo que están pasando con los docentes. En la Universidad Argentina una cantidad enorme de docentes trabajan gratuitamente, ¿no es cierto?, con una dedicación y una vocación que es admirable, ¿no? ¿Que hay corrupción? Por supuesto que la hay. Claro que la hay, y es imprescindible combatirla, pero el combate contra la corrupción en la universidad de ninguna manera significa dejarla a la universidad
sin los recursos que le permitan funcionar. Hoy hay estructuras de la universidad que están en una crisis fenomenal. Hay proyectos de investigación que se han caído. La investigación es muy importante. No es importante solamente enunciativamente. La investigación en la Argentina es esa investigación con gran seriedad. Aporta soluciones importantes para nuestro país y para el mundo. Parece un cliché, pero lo es. El gobierno entonces lo que genera y en lo que se queda es en la disputa política. Y por supuesto que en la disputa política es posible que saque alguna ventaja. Porque por supuesto cuando se ve a algunos de los que van a las marchas, francamente impresentables, claramente representan algo que una creciente parte de la sociedad argentina rechaza y diría repudia, ¿no? Desde los Moyano y a tantos otros representantes de la dirigencia sindical que se ha eternizado en el manejo de los gremios y se ha enriquecido mayoritariamente con esto, o apariciones realmente impactante por la caradurez que marcan, como fue la de Sergio Massa. Verlo a Sergio Massa allí fue un acto, fue una situación, de decir, pero hay que ser, y lo digo descriptivamente, caradura para estar ahí. Sergio Massa, no bien llegó al Ministerio de Economía, implementó un ajuste en todo el sistema educativo de 70.000 millones de pesos. Por eso, cuando se veía, por eso, por supuesto, fue rodeado de la claque, ¿no es cierto? ¿No? Y cuando veía esto que quiero compartir con usted, por favor, decía, pero ¿cómo es posible esto? Miremoslo. No, insisto, Massa, la memoria a veces en la Argentina es tan corta para algunas cosas. Massa llegó e implementó un recorte de 70.000 millones de pesos. Por supuesto, la única manera que tenía de estar ahí era con una claque, ¿no? Porque si no, no resistía un minuto. Así que cuando aparecen estos personajes, claramente el gobierno se beneficia. Ahora, si el gobierno cree que la universidad es eso, está profundamente equivocado. Porque, por supuesto, la oposición, en medio del desprestigio abismal en el que navega, agarra cuánto colectivo tiene para subirse y ver qué beneficio puede tener. La universidad pública representa un bien común indiscutible para todos. Y se suben a esto, ¿no? Después no les interesa absolutamente nada, como lo marco de este señor, Sergio Massa, con este recorte. Entonces, estamos aquí frente a una situación que es realmente dramática. Dramática para los que hacen de la vida universitaria su vida. Me refiero a los estudiantes que van a la universidad para acceder a un título profesional y, por supuesto, vivir de ello con dignidad. A los profesores que enseñan con real vocación y a los investigadores. El presidente Milei, su secretario de Educación, la ministra de Capital Humano, deberían tener un mayor contacto con ellos, no lo tienen. Y entonces, tal vez conocerían algo que demuestran desconocer. Conocerían la vocación y la pasión con la cual mucha gente trabaja. Y se preocuparían entonces por ver cómo le pueden dar las herramientas y asegurar los fondos
para que aquellos que estudian con pasión y vocación, aquellos que enseñan con pasión y vocación, aquellos que investigan con pasión y vocación, tengan las herramientas que merecen. Quiero marcarlo esto, porque efectivamente lo político ha nublado absolutamente todo. Y hay una cosa muy importante para marcar para el gobierno, ¿no? Y lo vengo diciendo y lo digo como colofón de esto. Si el gobierno cree que la solución de los males que ocurren en instituciones como la universidad, en instituciones de otro tipo como los hospitales y demás, es cerrarlos, está absolutamente equivocado. Gobernar no es eso. Gobernar no es cerrar organismos públicos indiscriminadamente cuando ellos cumplen un rol clave en la sociedad. Gobernar es hacer que esos organismos efectivamente sean sólidos, fuertes para cumplir con su misión social. Y está claro que el tema de la educación representa algo esencial, no solamente en la Argentina de ahora, en la Argentina de todos los tiempos, en la humanidad. ¿No? Es increíble que el presidente de la República no entienda esto, ¿no? Y él, que defiende la libertad, tal vez debería tener presente una famosa frase de Thomas Jefferson, que dijo: sin educación no hay libertad. Un gran gusto tenerlo hoy con nosotros, Alejandro Katz, un hombre que siempre nos ilumina con su pensamiento, ¿no? Claro y expresado con humildad. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí. A vos. ¿Cómo estás viviendo este momento? La pregunta te la habrán hecho como se la hace a mucha gente todos los días, pero es lo que la realidad marca, ¿no? A ver, lo vivo de diferentes modos, un modo es la incredulidad. Ajá. El despertarme cada mañana, tomar contacto con lo que ocurre y decir esto no puede estar pasando. Y no quiero perder esa sensación de incredulidad porque me parece que no debemos naturalizar lo que está pasando, debemos considerarlo, seguir considerándolo una anomalía, aunque a la vez dudo de que sea una anomalía y no que sea algo que llegó para durar mucho tiempo, cuando menos. Lo vivo con preocupación, lo vivo con enojo y lo vivo con tristeza. Viniendo para el estudio, uno ve la cantidad de gente que está durmiendo en la calle. Eso produce enojo y tristeza. A mí me produce enojo y tristeza. A la vez lo vivo con la dificultad de comprender qué es lo que ocurre. Ajá. Quiero decir, qué interesante esto, que marca una actitud de sinceridad, ¿no? Sí, en mi opinión, lo que estamos viendo es un experimento claro, sí, relativamente novedoso en la historia política argentina. No es, como se ha dicho, neomenemismo, porque el menemismo fue un intento de modernizar a la vez el capitalismo argentino y el Estado argentino, con ideas que uno puede o no compartir, pero fue llevado adelante por dos personas que eran hombres del Estado. Menem fue toda su vida una persona de Estado y Cavallo siempre creyó en el Estado como un dispositivo necesario para dinamizar a la sociedad. Por supuesto, yo fui muy opositor del penemismo. Pero sí, a mí me consta las críticas que todos compartimos, ¿no? Pero entonces, se dice que es neomenemismo, yo no estoy de acuerdo. Se dice que lo más importante de lo que está ocurriendo es lo económico, es la política económica, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que estamos en presencia de un animal relativamente novedoso, a menos que rastreemos bastante atrás. Y bastante atrás
no digo en las primeras décadas del siglo pasado, cuando el surgimiento del fascismo puso en crisis las nacientes y muchas veces precarias democracias liberales que estaban apareciendo, porque el fascismo fue un movimiento muy opuesto a las ideas de la Ilustración, a las ideas de la Revolución Francesa, pero no fue un movimiento contra la modernidad. Si uno recuerda, por ejemplo, a Marinetti, ¿no? Los grandes manifiestos estéticos, artísticos del fascismo, eran movimientos modernizadores, como Franco fue modernizador de la economía española, como... Yo creo que estamos en presencia de una constelación de ideas, de valores, de emociones, de intereses que son contrarios a la vez a las ideas de la Ilustración, a la herencia normativa de la Ilustración, que puso las bases de una sociedad de iguales, de una sociedad democrática, de una sociedad abierta. Estamos ante una constelación que rechaza esas ideas y que rechaza la modernidad, porque la modernidad es una cultura del cambio y del movimiento, es una cultura en la que no hay jerarquías fijas, en la que no hay órdenes inconmovibles, en la que no hay ortodoxias que no puedan ser desafiadas. Está claro, y voy a aclarar algo porque seguramente alguno puede decir, Alejandro no está hablando a favor del fascismo. ¿Sí? No, está haciendo una descripción de cosas Estoy tratando de entender lo específico de lo que ocurre, y me parece que hay analogías, como decir que se dice mucho, este es neofascista. Me parece que le quitan lo específico, y al quitar lo específico nos dificulta entender de qué se trata. Ahora, está muy claro, sí. ¿Te sorprende? Porque una de las cosas muy notables, junto con lo que pueden ser los aspectos ideológicos y demás, uno de ellos, ya habíamos visto en el kirchnerismo esto, pero ahora está como exacerbado también, esta necesidad de la confrontación permanente, ¿no? Aún desde una posición minoritaria que atenta contra la posibilidad del gobierno de tener mayoría. ¿Te sorprende? A ver, no me sorprende. Yo me permito recordar, Nelson, que hubo un grupo pequeño en su origen, que se fue ampliando considerablemente, de personas que antes de la primera vuelta electoral, cuando Milei apareció como un jugador con posibilidades, difundimos una declaración que tuvo mucho apoyo, diciendo que cualquier alternativa en una segunda vuelta que no fuera Milei es la que había que apoyar. Veíamos en Milei rasgos muy autoritarios, muy antidemocráticos, y creo que todo eso se está confirmando, y parte de esos rasgos incluyen la violencia verbal, la violencia simbólica, y yo diría tres cosas, si me permitís. La primera es: no soslayemos las cuestiones vinculadas con la estructura psíquica. Nos está costando hablar en público de los rasgos psicológicos de un presidente que es manifiestamente una persona con serios problemas psiquiátricos. Yo no voy a hacer un diagnóstico en público porque no tengo la autoridad profesional para hacerlo, pero no hay dudas de que es una persona que tiene unos desequilibrios psíquicos inmensos, que además está gobernando en un triunvirato con otra persona que tiene rasgos perversos por el vínculo que establece con él, y por una tercera persona que claramente es un sociópata. Quiero decir, es alguien que manipula la realidad para ponerla al servicio de sus intereses. Esa es la trilogía que gobierna los asuntos públicos. Los rasgos de personalidad y los desequilibrios psiquiátricos de ese grupo, yo creo que debemos ponerlos en la conversación, porque no podemos hacer como que no tienen una dimensión política. Ahora, ese es un aspecto. Otro aspecto es, se trata de un gobierno de características, de las características que hemos convenido en describir como populistas. Una caracterización imprecisa, variable, de la que se ha abusado, pero es como decía San Agustín, del tiempo. Si me preguntan qué es, no lo sé, pero si no me preguntan, no dudo qué es. Bueno, el populismo es más o menos igual. Si hay que definirlo, es esquivo.
Pero cuando uno tiene un gobierno populista, entiende que la deslegitimación de la oposición, la agresión, la desintermediación, el desprecio por los representantes de la soberanía popular, todo, el desdén por la crítica, el acoso a los medios, son rasgos que hacen a un gobierno populista. Entonces es inherente a la lógica del poder de este gobierno la confrontación. ¿Por qué pensás que la política, porque es muy impactante esto que decís y yo comparto muchas de las cosas, ¿no? Y efectivamente el tema de la psiquis del presidente es un tema del cual yo me vengo ocupando, como siempre, y es un tema de interés público. Ahora, siempre lo hiciste. Fíjate vos cómo venimos en la Argentina. Es decir, venimos de un fenómeno como ha sido el kirchnerismo, que ha tenido, Alejandro ha sido crítico también, ha tenido toda esta idea también de legitimar al otro, y vamos hacia el otro supuestamente extremo ideológico, con la misma esencia aún más exacerbada. Digo, ¿qué pasa en la política argentina? ¿Qué pasa en la sociedad también? ¿O cómo queda la sociedad frente a esto, ¿no? Bueno, yo diría también, me parece que hay cuando menos dos perspectivas. Una es la que nos tiene que hacer entender que estos procesos no son locales, que estamos viendo una manifestación local de un proceso que hemos visto en la película brasileña, en la película norteamericana, en la película... Bueno, Trump puede ganar las elecciones. Ganar las elecciones, y aunque no las gane, impone esto. Es decir, algo está pasando en Occidente. Y diría incluso un poco más allá, si uno mira, por ejemplo, la India de Modi, o Erdogan en Turquía, que es una frontera de Occidente. ¿Por qué pensás que está pasando? Yo tengo una hipótesis, parece que hay que trabajar más para confirmarla, pero es la siguiente. Me toma 2 minutos, pero es la siguiente. Nuestra modernidad, la sociedad que es producto de las revoluciones francesa y americana y de la revolución industrial, se construyó, entre otras ideas, sobre la idea de progreso. La idea de progreso, es decir, la promesa de que el futuro va a ser mejor que el presente, es la versión secular de la salvación religiosa. Los dolores del mundo cotidiano, las dificultades, los pesares, se soportan si hay una promesa de que el futuro va a ser mejor. En el mundo de la religión, eso es la salvación. En el mundo secular es el progreso. ¿Por qué hay una señora limpiando un baño en la estación de Constitución a cualquier hora por un salario miserable entre las heces ajenas en lugar de matar a todos los que ensucian? Porque confía o confiaba en que con ese trabajo iba a estar mejor más adelante, iba a educar hijos y sus hijos iban a hacer algo mejor en la vida. Esa idea, el progreso, tiene con la salvación muchas diferencias. Una es la posibilidad de vivirlo en nuestra propia vida es muy alta, pero si eso no ocurre, el esfuerzo se hereda. El esfuerzo salvífico no se hereda, pero el esfuerzo del progreso, si dejamos un mundo mejor, nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros. Y la idea de que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros fue una idea central en el mundo occidental desde hace 2 siglos y entró en crisis. Nosotros sabemos que nuestros hijos no van a vivir mejor que nosotros y que nosotros mismos vamos a deteriorarnos más que a progresar. Qué desafío, hay un ejemplo, un caso muy claro, que estudió un premio Nobel de Economía norteamericano, Angus Deaton, que trabajó sobre el único grupo demográfico que, desde que existen estadísticas, ve disminuida su expectativa de vida. Que son los blancos norteamericanos de clase media sin estudios universitarios. Mirá. Es decir, el votante de Trump, que muere cada vez más joven. ¿Por qué? Porque se quedó sin horizonte de proyecto vital y el alcoholismo, las adicciones, el cáncer, las enfermedades psiquiátricas y el suicidio van disminuyendo la expectativa de vida. Alejandro, 3 preguntas finales. Primero, en este contexto, ¿cómo ves a la oposición? No la veo. Bueno, diría, Milei es el emergente de una clase política disfuncional. Milei no se explica sin los 20 años previos. Correcto. Te la formulo de otra manera la pregunta. ¿Ves atisbos de haber aprendido esto por parte de la política? No, digo, cuando vemos a Massa, como lo mostrabas recién, cantando Vamos a Volver, en lugar de haciendo una reflexión acerca de cómo contribuyó al desastre en el que vivimos,
No veo ningún atisbo. Lo que veo es una voracidad de poder irreflexiva, de gente que es a la vez incompetente e inmoral. Es inmoral ya no por la corrupción, que podemos suponer que, sino por su incapacidad de asumir la responsabilidad por sus conductas. Eso es inmoral cuando uno tiene una responsabilidad pública. Y es incompetente porque este país hace 13 años que no crece. Es decir, que los chicos que hoy tienen 30 años entraron en la vida adulta en un país en el que eran más ricos de lo que son 13 años después de haber trabajado en ese país. Qué fuerte eso, ¿no? Entonces, digo, claramente Milei es producto de toda esa gente, de unos y de otros. Y por tanto no podemos esperar que sean ellos los que resuelvan este problema. Sin duda, decías, pasamos de la violencia verbal kirchnerista a la violencia verbal mileísta. El kirchnerismo, que hizo muchas cosas muy dañinas, hizo una muy perversa, que fue deteriorar el ideario progresista. El ideario progresista es el ideario socialdemócrata, es el modo en el que viven las sociedades que mejor viven del mundo. Y esa gente se prendió de ese ideario y lo bastardió. Y eso abrió la puerta a experimentos como el que vivimos. Ahora, estos están bastardeando el ideario liberal. Diciéndose de sí mismos que son liberales, están destruyendo los valores liberales. Cuando los valores progresistas hayan quedado devaluados y los valores liberales también, ¿cuál es el corpus conceptual del que se va a agarrar esta sociedad? Va a ser cada vez más violento y cada vez más radicalizado. ¿Te sorprenden? Porque uno de los fenómenos que se generan dentro de los extremos es estos fanatismos que estamos viendo. ¿Te sorprenden? Que son obviamente de grupos más pequeños, pero tienen un peso, digamos, hoy, una injerencia en lo que es las decisiones, ¿no? El acceso al poder, tanto en unos y en otros. Yo diría que a esta altura, después de muchos años de ver aquí y en otros países esas formas de violencia verbal, simbólica, política, institucional y, por supuesto, social, uno no puede decir que está sorprendido. Sí diría Nelson que tengo la impresión de que hay que cambiar algo del discurso que hemos venido pronunciando en los últimos años. Ajá. Ya hace años que se habla de los riesgos para la democracia que provocan estos regímenes. Sí. Y yo creo que la democracia ya se deterioró. Ah. Quiero decir, puede deteriorarse más, puede ser una catástrofe, pero esta democracia no es lo que queremos. La democracia no queremos solamente como un régimen que formalmente respeta ciertas reglas. Queremos la democracia como una forma de vida en común, como un modo de vivir juntos. Y no es este el modo en el que los demócratas quisiéramos vivir con los demás. Quisiéramos vivir con tensiones y conflictos que se tramitan respetuosamente a través del argumento y el razonamiento público, concediendo siempre legitimidad y verdad a las posiciones diferentes y aceptando que puede haber errores y defectos en las nuestras, y asumiendo que la única forma de vivir juntos bien es que todos sacrifiquemos algo de nuestras expectativas. No es lo que está ocurriendo y por tanto yo creo que la democracia ya está muy dañada. Puede dañarse más siempre, pero ya está muy dañada. Alejandro, el gusto de tener esta noche con nosotros. Al contrario, a mí siempre un gusto. Alejandro Katz, con su pensamiento tan claro y tan lleno de convicciones. Muy bien, nos vamos a ir a Luján, ¿no? Hablando también de convicciones, creencias y demás. En marcha número 50, la peregrinación número 50 a Luján. Y de Bazán es la número 30, ¿no? Así que tenemos ahí a alguien que es testigo y protagonista. Hola Julio, ¿cómo estás? Bella noche. Igualmente, Nelson, estoy impresionado, conmocionado. No hay persona ni institución física o espiritual que tenga mayor poder de convocatoria que la Virgencita de Luján. Una figura de 38 centímetros de altura y tiene un poder espiritual inmenso. Mirá,
Durante todo el día, desde la mañana, hablé de ríos de gente que venían. Ahora tengo que hablar de marea humana. Mañana, cuando sepamos los números, debe ser la más grande de los últimos años. Mira, Pero eso que vos tenés experiencia. Los protagonistas. Por eso te digo, los protagonistas, ¿cómo es su nombre? Elena, ¿Cuántos años tiene Elena? 68. Ah, Ajá. ¿Desde dónde vino caminando? De Liniers, 63 kilómetros. ¿A qué hora salió de Liniers? a las 6 de la mañana. amigo. ¿Qué le dijo a la Virgen? Le pedí por todo y le di muchas gracias por trabajo, salud, por todos, no solamente por toda la familia. Generosidad. Mi hija, mi nieta. Excelente, felicitaciones. Veo que vino bien acompañada, por si flaqueaba, pero usted no flaqueó. No, en ningún momento, gracias a Dios. Llegó primero que nosotros. Bueno, Sí. gracias. Muchas gracias. ¡Viva la Virgen! Nelson, mucha gente empezó a caminar a las 6 de la mañana Sí. y es la que está llegando. La que salió de San Cayetano detrás de la imagen peregrina va a llegar mañana a las 6 de la mañana. Durante toda la noche vamos a ver ese fenómeno. Oleadas de gente Mirá. entrando, ansiosos por ver a la Virgen y al salir con, obviamente, las consecuencias del esfuerzo. Claro. Bajan con cuidado este último escalón, pero acá cabe esa frase vulgar: cansados pero felices. Sí. Así se sienten, ¿eh? Mira esta señora. Señora, ¿cómo le va? Bueno, los músculos están a punto de colapsar. Sí, por supuesto. Pero Pero feliz. Y llegamos. Ahí está. Cansada pero feliz. Nelson, acá este templo tardó casi medio siglo en construirse. En 1935 se inauguró. Tiene esta devoción de la gente. En 6 años va a cumplir 4 siglos. En Mirá. esos 4 siglos acompañó el crecimiento de la devoción, acompañó a las contingencias de la patria. Estuvo esta Virgen con los defensores, con las invasiones inglesas, en todas las batallas de la independencia. Cuando ganó en Maipo, San Martín vino hasta acá y después volvió todavía una vez más y le dejó la espada. Acá vino Belgrano y le dejó 2 banderas. Y esta después, la imagen de la Virgen se paseó en las trincheras, en la Guerra de las Malvinas. Vino Juan Pablo II, el que fue papa y ahora es santo, a rezar el 11 de junio del 82, cuando todavía estaba la Guerra de las Malvinas. 3 días después de que rezó acá Juan Pablo, devoto de la Virgen, cesaron las hostilidades. Y desde que él le pidió a la Virgen, no hubo un solo muerto más. En esto es lo que cree la gente. Ahí está. Los vemos salir, los vemos entrar entusiasmados, los vemos salir algunos maltrechos. Dale con los testimonios, pero que con una conmueven, sonrisa. Sí, bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Un Bien, gusto. ¿vos cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están esos músculos? Cansado, pero bueno, había que agradecer muchas cosas lindas que han pasado. Ahí está. Bueno, ¿se ayudan una a otra? Y sí, ya llegamos. Era lo más ¿A importante. qué hora salieron? A las 7:30 de la mañana de Liniers. De Liniers, Sí. 63 kilómetros, lo recordamos. ¿Qué quiere decir, señor, usted? Quiero saludar a usted, que mi mamá siempre lo ve. Bueno, gracias. Qué lindo. ¿Usted también caminó? Sí, de Morón. Bueno, 12 horas bueno, le me puse. alegro. Saludos. Bueno. Chao. Mirá, hay mayoría de jóvenes. Un saludo a mi suegra que me está mirando. Claudia, llegué. La gente quiere Qué mandar lindo. saludos. Acérquese. ¿Usted cuánto caminó? El último tramo, desde General Rodríguez. Muy bien, muy bien. Esta es una peregrinación de jóvenes, 90% de jóvenes, y eso Sí. es un fenómeno en sí mismo. Pero mucha gente también de Claro. todas las edades. Y todos salen con una sonrisa, salen maltrechos, les duele hasta el último nerviecito, hasta la Sí. última articulación, pero está la... Salimos felices. Feliz. Felices de haber podido cumplir con la... ¿Y qué le dijiste a la Virgen ahí? No, agradecer. Venimos a agradecer específicamente y a pedir, por- lo que necesitamos para nuestra familia, para nosotras. Pero muchas gracias sobre todo. Cuando les preguntamos, ¿usaste ese bastón? Sí, ¿Por qué? ¿Dónde te lo trajiste de tu casa o en el camino? no, el que me traje de mi casa lo tiene él. Ajá. Este lo Bueno, compré, Lo General llevaste en el Rodríguez. camino. ¿Y te sirvió? Sí, me sirvió un montón. Bueno, bárbaro. Felicidades. Mucha suerte. O sea, vengo a agradecer. Los bastones sirven acá. Claro. Mira, ahí están bajando unos jóvenes Mirá. con bastones porque es muy grande el esfuerzo, Nelson. Sí, las cosas. 12 horas, Sí. 63 kilómetros. Sí, sí, es admirable. Acércase. Para mi familia y para el país. A ver, de nuevo.
Me saludo por mi familia, por mi país y que sea mejor para todos. ¿Eso le pediste a la Virgen? Sí. ¿Es milagrosa la Virgen esta? Sí, muy milagrosa. ¿Cómo sabes? Porque siempre salí adelante, gracias a Dios de la Virgen. Ahí está. Amén. Esto es notable. Todo lo bueno que les pasa se lo adjudican a la Virgen y por eso esta creencia... Que me firmen. Un beso grande para el gordo Lanata. Bien, gracias, se lo vamos a hacer llegar. Más sonrisas. Cansado pero feliz. Cansado pero feliz. Bárbaro. Nelson ya está montado en la plaza, Claro. el altar, está muy iluminado, porque mañana a las 7 de la mañana viene el arzobispo Julio. García Cuerva a hacer la misa final. Sí. Vos estuviste, la gente además lo está preguntando y que te tiene un cariño enorme. ¿Cuántas cubriste ya de estas peregrinaciones? Más de 30. Más de Nelson. 30, Más ¿no? de 30. Mira, me quedé corto. Sí. Sí, más de 30. Qué Ahí está. sonrisa linda. ¿Cómo está usted? No, ¿cómo está usted? Qué lindo. ¿Habló con la Virgen? Todavía no. Ahora voy a hablar con ella. Bueno, mucha Agradecer. suerte. Bueno, ahí está. Dejamos esta imagen. Hay una imagen de dron que grafica Sí, es este impresionante. fenómeno. Está en simultáneo contigo, movimiento. Julio. Está en simultáneo, es impactante. El movimiento de masas. Sí. Y yo quisiera saber ya el número, Sí. porque es mucha la gente. Nos sorprendió a todos la cantidad, la magnitud Sí. de esta movilización. Mayoría de jóvenes, Sí. pero gente de Julio, toda edad. Julio, Nelson. apelo a Sí. estos más de 30 y pico de años cubriendo esto. Lo que tengo como impresión es que es la primera vez, pero vos corregime, puedo equivocarme, ¿no? Que es la primera vez que el arzobispo de Buenos Aires camina, hace la peregrinación, o ocurrió antes esto ya. Mirá, hay un antecedente inmediato. Ah, mirá. En Salta hubo una fiesta del Señor y la Virgen del Milagro. Ahí bajan los peregrinos, caminan semanas enteras, caminan 500 kilómetros, es mucho más que esto. Mirá. Y ahí García Cuerva caminó con los peregrinos de la Puna, Mirá. de San Antonio de los Pobres. Claro. Y participó en la misa concelebrada. Claro, Sí, sí, ya él lo es vi. de participar, de caminar con la gente. Claro, ya lo había hecho, pero acá, o sea, es la primera vez que el arzobispo de Buenos Aires, o García Cuervo lo ha hecho, camina con la gente, ¿no? Es la primera vez. No. Nosotros hablamos con él a la Sí, mañana. sí, te escuché, él te salió vi. con la gente de San Cayetano. Sí. Ahí está. Bueno, vemos sonrisas y más sonrisas, algunas lágrimas. Sí, claro. Bueno, feliz. Llegamos, muy feliz, sí, muy feliz desde Liniers. Muy feliz. Qué lindo. ¿Emocionada? Muy emocionada, sí. ¿Qué le dijiste a la Virgen? Le pedí por todos. Tenía una mochila de pedidos, así que ahí vine está. con la Y mochila. la descargaste. Y la descargué acá, Ahí está. sí, Bueno. muy lindo todo. Felicitaciones. Gracias. Vienen quemados el sol. Sí, Nelson, claro, fue un mucho problema hoy, a pesar de que era un día, la temperatura no tan alta, pero el sol lastimó a mucha El gente pavimento, claro. y hizo que el cansancio se multiplicara. El sol inclemente. Claro. Venían todos con sombreros. Casi todos, el 99% con Sí, claro. gorros Sí, y sí. sombreros Vos también, tapados, ¿eh? pero a pesar de todo, sí, porque si no, No. te achicharraba este sol que hubo. Sí. Pero por otra parte, permitió con esa luz clara que hubo hoy durante todo el día, apreciar en toda su magnitud este despliegue. Emocionante. Impresionante. Muy emocionante. Hizo mucho calor. No me acuerdo de un calor tan impresionante como el de hoy. Creo que nos bañaban en cada estación. Fue una locura lo de hoy, Ahí fue una está. locura. Hay que destacar, Nelson, finalmente, Sí. el apoyo a la infraestructura, Sí. hospital de campaña, Claro. centenares de litros de agua, profesionales para atender los músculos y los pies, meriendas en el camino de los servidores que espontáneamente llegaban, porque esta fue el número 50, la primera en el 75 congregó a 30.000, Claro. pero esos 30.000 en el camino, para ir al baño tenían que meterse en la estación de servicio Claro, o pedir claro, por favor claro. una casa. Claro. En este caso había baños, había agua, había meriendas, había profesionales. Llegaron muy cuidados estos peregrinos a cumplir con esta Virgen que, insisto, no hay en la Argentina nadie que tenga la convocatoria de la Virgencita de Luján. Absolutamente. 4 siglos, Sin 4 duda. siglos va a cumplir. Sin duda. Mientras seguimos escuchando los testimonios, no sabes cómo la audiencia lo Bien. aprecia. Dale. Para no
de Zamora. Llegamos, pensamos que no íbamos a llegar, pero llegamos. ¿En qué momento sentiste que desfallecías que no ibas a llegar? Antes de Rodríguez, antes de Rodríguez. ¿Y cómo te repusiste? Y porque estaba la Cruz Roja y nos ayudaron. Mirá, Nelson, lo que te dije recién. La señora iba a desfallecer, pero los voluntarios. Pensé que no llegábamos y llegamos. Todos los servidores que nos acompañan. Un agradecimiento todo alrededor. a todos. Querida, estará muy quemada. Sí, demasiado calor hizo. Mucho calor, demasiado, mucho calor. Mucho calor, ¿no? Mucho calor. Había agua. Mirá si la fe no mueve montaña. Es para agradecer Sin pierna. que sigo Mirá. ¿Y caminaste bastante? de Rodríguez. Desde Rodríguez. ¿Cuántos kilómetros? Esto lo genera la Virgen de Luján. Todo por la fe, todo por la fe. ¿Y qué le dijiste a la Virgen? Le agradecí. Vine con mi hijo, mi hermano operado también y mis sobrinos que me acompañaron. La familia completa. Sí. Bueno, felicitaciones. Muchos saludos para mis abuelos que son de Gualeguaychú. Qué Dale, lindo. Que nos deben estar mirando. Ahí está. Gracias. Un saludo para la gente de Junín. Gracias, Claro, gracias. claro. Decía, Bueno, hay ahí gente de todo el estamos, país, Julio. Sí, esto es notable. A San Cayetano, para venir atrás de la imagen cabecera, llegaron gentes de Tierra del Fuego, de Mirá, Corrientes, mirá. de Entre Ríos, de toda la provincia de Buenos Aires. Eligen salir, Nelson, detrás de esa imagen peregrina tan simbólica. Yo digo que el patriotismo lo tenemos todo en el corazón, pero por supuesto. aflora especialmente cuando estamos ante la bandera. Sí, y esa claro. imagen peregrina que va a llegar mañana a las 6 es la bandera de la Virgen de Luján. Bueno, joven y devoto de la Virgen. Y la verdad que muy feliz de llegar, pero nada, todo lo hice por mi hermana que salió hace poco de una operación. Mirá, Ahí está, mirá. como agradecimiento. Obvio. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Vinieron juntos? Sí, es mi hijo. Ah, Es mi mira. hijo, venimos los Padre por lo mismo. e hijo, ahí está. Por la misma causa y llegamos bien. Agradecimiento. Estamos enteros. A la familia estamos enteros, estamos bien. Vos tenés los rosarios colgados ahí. Varios. Estamos re bendecidos. Varios. Somos de parte de Caritas, de Buen Viaje, un centro de rehabilitación. Nada. Mirá. Y se recomiendan a la Virgen. Sí, la verdad que vinimos cansados ¿Cuántos vinieron? y éramos como 20. ¿Quién los congregó? ¿Qué organización? Caritas. Caritas. sí. ¿eh? Caritas. Ahí está. Bueno, gracias. Julio, siempre te veo. Gracias, gracias. ¡Ey, con el bebé! ¡Oh! Mirá. Este es un compañero nuestro. ¿Cómo va? Mirá, ¿Viniste caminando? Francisco. No, vinimos a bautizar a Almudena, la bautizamos Mirá recién qué hace un lindo. ratito. Francisco ¿Con Navay. qué nombre? Almudena, Almudena. como la Virgen de Almudena, la patrona de Madrid. Ahí está. Sí. Mirá, qué sorpresa linda. Qué lindo. Nelson, Mandale un ¿eh? saludo a Francisco, a quien Gracias. todos recordamos Un saludo, tanto acá. Francisco. Mucha suerte. Una alegría. Es cierto. Chau, Francisco. Bueno, ¿caminaste ¿Te con acordás? esta imagen? Julio. Sí, la verdad que sí, todos los años lo Sí, Julio. un instante. Sí. ¿Te sí. acordás que con Cuando Francisco, estuvimos en Río, estuvimos cubriendo el viaje del Papa a Río de Janeiro contigo? con los jóvenes, claro, con los jóvenes. Así es. Ahí en Río de Janeiro, acordás? ¿sí? Qué lindo. Estaba la popularidad intacta Sí. Del Papa. del Papa Ah. y él se emocionaba. Ahí, Nelson, yo lo conocía a Bergoglio en las fábricas tomadas, Mirá. en las villas de emergencia, un hombre serio, adusto, pero él aprendió una sonrisa nueva en el contacto Sí, claro, con la claro, gente claro. después que se convirtió en Claro. pontífice. Le preguntaba, ¿usted caminó con esta imagen? Sí, caminé. A ver, déjeme ver cuánto pesa. Tocarlo, abrazarlo. Pero un esfuerzo grande hizo. Y la Virgen María nos da la fuerza. La Virgen María. La Virgen, la fe. La y, fe. y por todos los enfermos y por el mundo entero que haya paz y amor. Que Dios me lo bendiga a todos. Paz y bien. Generosidad, piden, por el mundo piden. ¿Estás emocionada? Muy emocionada, es la 9ª vez que vengo. Estoy La muy 9ª, agradecida mirá. porque la Virgen siempre me da lo que yo le pido. Salud, le pido también que por mis hijos y le agradezco muchísimo todo lo que hace y todo lo que siempre hizo por mí. Gracias. Y también le pido para que aparezca Loan. Ahí está, muy bien. Mira. Otra emocionada. Mirá qué lindo. Hay mucha gente con lágrimas en los ojos. Sí, no puedo parar de llorar. ¡Feliz cumpleaños! Ah, bueno, muchas gracias. Muchas Mirá, gracias. mirá. Pero contame de vos del contacto con la Virgencita. No puedo parar de llorar. Le vine a agradecer, a pedir por mi familia, por todo el mundo. Ahí está. Mucha paz. Gracias. Trabajo. Mucha suerte, mucha suerte. Hola. Mensaje para mi abuela. Abue, te la llevo a vos. Te va a Qué lindo. ayudar. Vas a estar bien. Te Qué- amo. Gracias. Gracias, gracias. Qué conmovedor. Porque mucha gente no puede venir y vienen como embajadores qué conmovedor. para pedir, en este caso, por la abuela. O una señora vino para pedir
por el hermano y por la madre que tienen cáncer. Vino ella en representación de toda la familia. Joven y devota de la Virgen. Sí, es la primera vez que vengo caminando. Mirá. Tengo 20 tornillos en la espalda, estoy operada hace 5 años. Y para mí es un montón esto. Y lo hago por mi hermano y por mi familia. Claro. Así que bueno, nada, eso. Soy de Moreno. De Moreno, muy bien. Una cosa que aprendí, Nelson, es que el sacrificio forma parte de la devoción. Es un componente, es un sacrificio gozoso. Porque acá la joven, ¿con cuántos tornillos en la espalda? 20 tornillos tengo. 20 tornillos en la espalda, y afronta igual el esfuerzo. Impresionante, bueno, impresionante. Parroquia San José Obrero. Ah, mirá. ¿Cuántos vinieron de la parroquia? Y muchos, 3 micros vinimos. Espectacular. Bueno, Nelson, nos vamos a quedar acá. La gente, Julio. esta es otra cosa interesante. Sí, decime, Nelson. Decime, misas hay mañana a partir de qué hora? Hoy hubo misas todo el día. mirá. Mañana es la misa principal a las 7. Correcto. Y después ya se termina la fiesta de María. Bien. Con esa misa se cierra el festejo Por supuesto. que se ofrenda a la Virgen y todos se van a casa esperando volver al año siguiente. El año Algunos que viene. llegan, están todos rotos y yo digo, estos no vuelven más. Y le pregunto, ¿ustedes no vuelven más? no. El año que viene estamos firmes. Bueno. Vuelven cada año. Julio, ¿cómo pasa la gente? Porque algunos se vuelven en micros, pero otros se quedan toda la noche allí. ¿Dónde quedan? No, quedan acostados en la plaza. Mirá. Cantando, rezando, tapados. Hoy tuvieron mucho calor, pero la recomendación es que siempre traigan abrigos para pasar la noche. Hacen la vigilia como parte también de este sacrificio que yo te digo. Quieren participar de la misa del día siguiente. De cifras, la cifra más alta que movió la Virgen fue 1 millón de personas. Cuando lo consagraron Papa a Bergoglio fueron 2 millones y después fue bajando el número, pero yo estoy seguro que esta vez están rozando el millón estos peregrinos que se movilizaron. Perfecto. Hola, ¿cómo andan? Bien, nosotros somos de Bransen y bueno, venimos a traer las intenciones, somos servidores. Muy bien. Este año no caminamos, pero bueno, servimos para todo. Bueno, muchas gracias, ahí está. Nelson, lo dejamos con esta imagen, el río de gente que busca su desembocadura en la Virgencita de Luján. Nelson. Felicitaciones, Julio, conmovedora cobertura como siempre. Realmente nos conmoves siempre, siempre, siempre. Muchas gracias, Julio. Gracias, chao. Muy bien. Perfecto, y después de esta imagen tan conmovedora nos vamos a otro escenario porque obviamente en Medio Oriente hay máxima tensión, se acerca el aniversario de la masacre producida por Hamás en un contexto de creciente belicismo. Lo tenemos allí desarrollando un trabajo fenomenal como siempre a Gonzalo Báñez. Hola Gonzalo, ya la madrugada de domingo para vos allí, contanos cómo están las cosas. ¿Qué tal, Nelson? Muy buenas noches. Así es, ya casi las 4 de la mañana aquí en Israel. Hay que decirlo, ¿no? De la fe, básicamente, de lo que está mostrando Julio, a la muerte y destrucción que se está viviendo acá en Medio Oriente, particularmente en la frontera entre Israel y el Líbano, pero también en el sur de Israel, en la Franja de Gaza. Nelson, a esta hora tengo que decir que la expectativa está puesta en un posible e inminente ataque de Israel a Irán. Ataque que viene como respuesta también de los 180 misiles que Irán lanzó esta semana contra territorio israelí. Un indicio claro, el comandante general del Comando Central de los Estados Unidos, uno de los 11 comandos norteamericanos y uno de los más importantes, está en Israel. Llegó hace algunas pocas horas, está reunido con el Consejo de Guerra que desplegó el ejército israelí ya hace algunos meses, y esto da indicios de que efectivamente en las próximas horas se va a producir este ataque israelí contra Irán. ¿Por qué se piensa que se va a dar en las próximas horas? En primer lugar, porque es difícil pensar que se dé el mismo 7 de octubre. Claro, un año ya de la invasión de Hamás, de la masacre de Hamás, y donde el lunes, que es que se cumple un año, se pondrán los ojos sobre los actos en conmemoración, sobre todo a las víctimas y sobre todo también a los secuestrados. 101 personas todavía siguen dentro de la Franja de Gaza, se calcula que 30 han muerto. Hoy hubo una manifestación
bastante grande, por cierto, teniendo en cuenta que hay restricciones para la conglomeración de público en espacios abiertos, para pedir en la marcha de hoy por la liberación de estas personas, pero para pedirle sobre todo al gobierno que haga algo más para lograr su liberación. Lo cierto, Nelson, ayer estuvimos también en el norte y la verdad que lo que se respira es un clima de guerra total. Un detalle, Nelson, recién salí del hotel, repito, son las 4 menos cuarto de la mañana acá en Israel, doy un pie en la calle y lo primero que escucho es el sonido de un avión militar sobrevolando el espacio aéreo de Tel Aviv. Indefectiblemente es un avión militar, uno ya lo reconoce por el fuerte sonido que provocan sus turbinas y porque prácticamente no hay aviones comerciales en este momento en el espacio aéreo de Israel, y eso marca también a las claras la tensión máxima y total que se está viendo en estas horas, no solo en Israel, sino en todo Medio Oriente. Claro, lo que surge de tu estupenda cobertura en estos días, en todo Israel, es que efectivamente ahí hay un escenario de guerra que va a continuar, ¿no? Con toda la incertidumbre que esto genera y el riesgo que esto genera, porque obviamente, ¿no? Cada vez que hay guerra muere gente, ¿no? Totalmente. A ver, el Ministerio de Sanidad del Líbano ya confirmó que por lo menos 1 millón de personas dentro del territorio libanés fueron desplazadas, obligadas a ser desplazadas por los 2.000 personas dentro del Líbano murieron y la mirada puesta en que si Israel ataca a Irán, posiblemente Irán vuelva a responder. Y la realidad es que no parece haber indicios de que haya un cese del fuego o una tregua, ni en el sur con el grupo Hamas, ni en el norte con el Hezbollah. Israel se mantiene firme, Israel está convencido y su postura es de que tiene un frente abierto con 7 enemigos, con 7 rivales de forma simultánea y que no va a frenar hasta lograr controlar las capacidades militares, sobre todo del Hezbollah y sobre todo del Hamas, sus 2 principales enemigos a nivel países o regiones limítrofes, y esa postura de Israel es clara y eso lleva a pensar en que este conflicto no va a terminar en el corto plazo, ni hablar de las divisiones históricas y religiosas, ¿no, Nelson? Estos días que uno estando acá puede palparlo más claramente, se percibe un clima inclusive de tensión entre la propia convivencia histórica que existió en Israel, por ejemplo, entre comunidades musulmanas, entre comunidades judías. Hoy estuve en Jerusalén, una Jerusalén que está completamente vacía, sin turistas, no llegan turistas hasta este lugar en este momento, y está fuertemente controlada, fuertemente militarizada, y esa diferencia religiosa hoy está en su fricción máxima, y eso también preocupa, lógicamente, porque son países en general en Medio Oriente que están acostumbrados a vivir en convivencia, y esto no hizo más que separarlos y dividirlos en polos totalmente opuestos. Gonzalo, muchísimas gracias. Seguimos atentamente tu estupenda cobertura desde allí. Gonzalo Báñez, enviado especial de TN y Canal 13. Y no queríamos terminar este segmento sin un testimonio para darnos idea de lo que ha significado esa masacre. Lo tengo a Ricardo Skalisevsky en línea. Hace un año Hamas asesinó a su hermano. Nos acordamos todos de él. Ricardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nelson. Un gusto volver a hablarte. Del mismo modo, ¿no? Aunque sea con tantas circunstancias. Y queríamos en este minuto escucharte. ¿Qué significa este año para vos? Y cuando digo para vos, para todos aquellos que o perdieron un familiar o lo tienen secuestrado, porque esa es una dimensión humana de inconmensurable alcance, ¿no? Así es. Dicen que el tiempo cura heridas, pero hay heridas que son incurables, hay heridas que son muy profundas y duelen mucho. Uno se termina acostumbrando a la situación, pero no te acostumbras a la falta. Mi hermano era más que un hermano para mí, y el terrible agujero que me dejó en el alma, no hay nada que lo pueda tapar. Y todo lo que estamos viviendo día a día no me da la oportunidad de poder velarlo como tiene que ser y empezar mi vida de nuevo, porque todos los días estamos hablando del 7 de octubre. Y ahora mañana va a ser un año, por supuesto, mañana vamos a estar en el cementerio.
y a la vez vivimos lo que estamos viviendo, lo que están viendo como fondo ahí de las bombas. Lo filmé yo. Fue el martes que yo estaba viajando en la ruta y empezó a sonar la sirena. Todos tenemos en los teléfonos una aplicación del servicio del ejército que te sabe reconocer dónde estás, y en caso de que estés en zona de combate, de zona de peligro, suena sirenas, entonces tenés que empezar a buscar dónde resguardarte. Y en el caso de los que viajamos, los que estuvimos en la calle con el coche, es bajarse del coche, tirarte en el piso, taparte la cabeza. Y bueno, yo me tiré ahí en el piso y me puse abajo de la baranda de seguridad, y no se terminaba. Fue terrorífico, fue un miedo terrible. Fue bombas y bombas y bombas y no se termina. Y hay que tener en cuenta que esos misiles balísticos que tiró Irán cargan 1.500 kilos de explosivo. Así que solamente imaginarse, Ricardo, lo que puede. Tremendo. Ricardo, precisamente por eso queríamos que seas vos el cierre de todos estos testimonios que dan idea del drama de la guerra. Para vos, nuestras condolencias y toda tu familia en este momento tan duro que les toca vivir. Gracias, Nelson, y ojalá todo esto termine, porque no podemos seguir viviendo de esta forma. No se ve fin. No se ve fin. Un fuerte abrazo, Ricardo, para vos y tu familia. Un fuerte abrazo para vos también. Ya seguimos. Gracias. Muy bien, intensa noche en El Corresponsal, así que acá terminamos. Ustedes ya siguen en TN, viene Ariel Tarico, después Charly López, así que no se vayan. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 21. Buena semana.